estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Qué hermoso, hermanas, cuando nosotras nos podemos sentar a los pies del Maestro. Él no está ahí para tal vez decirnos, no, tú lloras mucho, tú te quejas mucho. No, cuando venimos a los pies del Maestro, hermanas, usted puede llorarle al Señor. Él escuchará. Cuando usted viene a los pies del Maestro, Él hablará, Él le dará una respuesta. Es ahí donde encontramos seguridad, es ahí donde encontramos la paz. Oh, yo le invito en un momento, tómese 1 minuto, 2 minutos y siéntese a los pies de su Maestro. Si se ha sentido cansada, si ha sentido que tal vez no tiene fuerza, siéntese un momento a los pies del Maestro y dígale, Señor, dame fuerzas porque a veces estoy cansada. Dígale, Señor, usted conoce, Señor, las circunstancias de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, las circunstancias en mi casa. Yo necesito que usted, Señor, haga una obra en mi vida. Oh, santo, 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 santo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús. De verdad, hermanas, que es maravilloso poder estar aquí, poder decirle al Señor de nuestro corazón todo lo que tenemos que decirle y saber que Él nos escucha porque su presencia es real en este lugar. Amén.
Ahora les invito, mis hermanas, vamos a orar. Si usted y yo estamos dispuestas a escuchar la palabra de nuestro Maestro, como lo hizo María que se sentó, vamos a decirle al Señor, Señor, háblame. Porque a veces queremos, es bueno cuando usted se sienta de pronto y le habla al Señor, sabe, Dios le escucha. Dios nos escucha porque Él es nuestro Padre, el que nos creó. Él nos conoce. Pero Él también quiere que nosotros le escuchemos. Y no solo que le escuchemos, sino que le obedezcamos. ¿Cuántas estamos dispuestas a obedecer al Señor? Aunque nos duela un poquito. Aunque nos cueste un poquito, hermanas, porque a veces cuesta, pero vamos a decirle al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si hay alguien que puede darme la palabra para transformar mi vida, mi familia, eres tú. Si hay alguien que tiene la palabra para mi propia vida, eres tú. Así que vamos a orarle al Señor y vamos a decirle, Señor, por favor, ayúdame a obedecer tu palabra. Amén. Cierre sus ojos. Padre celestial, Padre maravilloso, Cristo de la gloria. Oh Señor Jesús, nosotros sabemos, Señor, y reconocemos que tu palabra, Señor, que lo que tú nos enseñas, Padre celestial, es la verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Oh, solamente tú tienes la verdad, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que hables a nuestras vidas. Bendiga, Padre celestial, en esta hora, Señor, a cada una de estas mujeres maravillosas que están aquí en este lugar y cada una de las que nos están escuchando, Señor Jesús. Ayúdanos a ser, Señor, mujeres sabias, mujeres virtuosas, Padre celestial, mujeres dispuestas a prepararnos, Padre celestial, para los desafíos de este siglo, Padre celestial. Llénanos de tu Espíritu Santo. Habla nuestras vidas, Señor, porque estamos dispuestas a obedecerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermana, yo quiero invitarle para que por favor nos acerquemos un poquito aquí adelante. Hoy tenemos espacio, así que quiero invitarles para que las que están atrás por favor se hagan un poco adelante para que podamos estar más juntas. Y quiero también invitar a mi hermana Marina y a mi hermana Rubiela, ella sea tan amable, ellas dos, y tomen la ofrenda en esta noche. Y bueno, hermanas, estamos de congreso. Amén, estamos de congreso, las Dorcas estamos de congreso, amén. Con el lema Mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántas estuvieron el jueves? ¿Verdad que fue de gran bendición? Amén. Cada día aprendemos más de la palabra del Señor. Amén. Yo me quedé sorprendida. Yo dije, wow. Pero entonces en esta noche estoy como, vine como con hambre y con deseo. Yo digo, bueno, si el jueves estaba bueno, hoy sábado va a estar mejor, porque la palabra de Dios siempre es mejor. Así que quiero invitarles, hermanas, quiero invitar a la hermana Mónica. Ella se va presentándonos a la predicadora, a la que tiene el Señor dispuesta para que nos traiga la palabra de Él en esta noche. Amén. Entonces, hoy con el tema, el rol de la mujer frente a los cambios, amén. Así que les dejo en compañía de nuestra hermana Mónica y que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Amén. Bueno, gloria al Señor. ¿Cuántas damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos a las amigas que nos están acompañando? Bienvenidas en el nombre de Jesús. ¿Qué queremos? Que se queden con nosotras. Bueno, bienvenidas a todas las amigas que nos están acompañando y qué bendición poder estarnos una vez más reunidas para aprender más, como decía nuestra hermana Sandra, a los pies del Maestro. Atentos a esa palabra nueva que el Señor trae para la edificación de cada una de nosotras. Como les decía, el jueves estuvo la hermana Lina Ocampo con nosotros. ¿Y cuál fue el lema? Una historia de amor verdadero, y aprendimos esa esencia que cada una de nosotras tenemos, ¿verdad? Una esencia especial. Pero esta noche el Señor nos sigue dando nueva palabra. Hoy tenemos a nuestra hermana Lida Zapata. Ya la tenemos allí, ella está con nosotros. Dios te bendiga, Lida. Bueno, qué alegría tenerte con nosotros una vez más para aprender más de la palabra del Señor. Una mujer que le sirve al Señor, ha servido a nivel nacional con las Damas Dorcas, ha servido también en la parte de publicidad, de todo esto que tiene que ver
con EDECOM. Bueno, ella es multifacética. Antes de venir a enseñarnos la palabra del Señor, en este momento estaba dando la enseñanza a los adolescentes. Bueno, ella es una mujer muy especial, muy trabajadora. Bienvenida, Lida. Estamos deseosas de escuchar la palabra del Señor. Que el Señor Jesús nos bendiga grandemente. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy grande. Otra vez estar en Aruba. Por la gracia de Dios hemos ido 2 veces con mi esposo. Un abrazo para los que alcanzamos a conocer, para el hermano William, la hermana Mónica. Y bueno, esta tarde hay un tema muy lindo, mi rol como mujer. Y en este momento yo quiero que leamos la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, verso 1. Yo sé que ustedes lo saben, ustedes lo han escuchado ya, pero que el Señor nos hable esta tarde como mujeres. Amén. Dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable. Da pesar no verlas, no estar allá con ustedes, pero en esta tarde que el Señor le hable a cada una. Gloria al Señor Jesús. Poderoso y grande Dios, en esta tarde te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza. Y te pido que hables a cada mujer, Dios. Tú viniste a darnos una vida hermosa, una vida en abundancia. Y por eso te pido, Señor Jesús, que nos digas lo que quieres para nosotras, Padre Celestial. Gracias por este privilegio, Señor, de estar con las mujeres de Aruba. Gracias porque ya ellas se pueden congregar. Muchas gracias, Dios. Permite, Señor, que tu palabra quede grabada en cada corazón. Señor, yo hablo al oído, pero tú hablas al corazón, Padre Celestial. Es en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quiero compartir con ustedes entonces una enseñanza esta tarde y la he titulado, bueno, ustedes la pusieron, el rol de la mujer. Amén. Vamos entonces a compartirla. Hermana Mónica, ¿la ven bien? Ana Sofía, alguien que me devuelva si están viendo la diapositiva. Bueno, por ahí la veo yo atrás. Amén. Bueno, cuando la hermana Mónica me dijo el rol de la mujer con tantas dificultades que tenemos en este momento, problemas delicados que tiene la mujer, como que uno no encontré, como, bueno, ¿cuál será el rol de la mujer? Pero en esta tarde el Señor nos va a ayudar a entender que con Él no se mueven las cosas. Con Él es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Y lo más bonito con nuestro Dios es que Él tiene una vida y unos principios que son permanentes, unos principios que no cambian de acuerdo al tiempo, a los gustos, a la moda, sino que Él tiene unos principios estables y Él es el mismo a partir de las diferentes etapas. Usted puede ser una niña, puede ser una joven, puede ser una adulta o una anciana, y son los mismos principios para todos, y eso es una cosa hermosísima, porque es la tranquilidad de que es un Dios que no cambia, que un día piensa una cosa y otro día no, sino que es el mismo. Amén. Este libro de Proverbios, si usted mira, el capítulo 3, el capítulo 14, está mirando las contradicciones. Dice, por ejemplo, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Asimismo, entonces dice, la mujer que es sabia edifica su casa, pero la que es necia, ella misma se encarga de derribarla. Y no estamos hablando en esta tarde de esposo, de hijos, de hogar, sino hasta de su propia vida. Una mujer que no es sabia acaba con su propia vida. Puede que no con su vida física, pero sí termina una vida de enojo, de tristeza, de depresión, de muchas cosas que no es lo que Dios quiere y espera para nosotras. Y estaba mirando que dice, la mujer sabia edifica su casa, pero el Proverbios capítulo 9 dice, y la sabiduría también edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y en esta tarde yo quisiera invitarla a que miremos un poquito qué es eso de la sabiduría. Y si tuviéramos que escoger un rol para la mujer en este siglo XXI, sería el ser sabia. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a mirar con la ayuda del Señor. Bueno, esta es la mujer que nos plantea, vamos a mirar la diapositiva, es una mujer que el mundo está planteando, que es fuerte, que quiere ser igual al hombre,
Y si usted mira los derechos humanos, estaba revisando los derechos de la mujer, por la gracia de Dios, hasta el semestre pasado di la práctica de derechos humanos en el Instituto Bíblico y un capítulo son los derechos de la mujer. Entonces, ella tiene derecho a la vida pública y política en este siglo, en este momento. Tiene derecho a un nivel de vida adecuado, tiene derecho a salud y derechos sexuales y reproductivos. Entonces eso de pronto llega un momento en que nos asusta porque entonces se le dice a la mujer, usted es dueña de su cuerpo, entonces usted puede impedir de pronto o parar un embarazo que no desee. Y empiezan a aparecer algunos principios que pareciera que son derechos, libertades, pero que terminan de pronto en contravía con lo que nuestro Dios dice. Y como alguien dijo, estamos en la iglesia. Estamos en este momento en una conferencia para mujeres cristianas. Bienvenidas las amigas, bienvenidas las que de pronto todavía no han tomado una decisión con Dios. Pero al escoger este espacio, por supuesto que vamos a escuchar la versión de Dios, no la versión del mundo. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál debe ser el rol de la mujer en este mundo actualmente? Gloria al Señor Jesús. Dice que las mujeres tienen derecho a la justicia. Y en medio de este marco, en donde entonces dice somos iguales al hombre, eso dice el mundo, vamos a ver qué dice Dios. Listo. ¿Cuál debería ser el nuevo rol de la mujer en una sociedad como la que estamos viviendo? Una sociedad donde entonces, la mujer debe tener equidad, debe tener igualdad. No sé allá en Aruba, pero aquí en Colombia, por ejemplo, nuestro presidente dijo, la mitad de los ministerios son para hombres y la mitad para mujeres. Esos son derechos que se han ganado no solo porque han querido, sino porque las mujeres han mostrado que tienen inteligencia, que tienen capacidad de administrar. Pero, ¿qué dice Dios de todo esto? Yo quiero, antes de que miremos el concepto de Dios, cómo todavía encontramos, dice la mujer del siglo XXI, esa que lucha por sus deberes, qué tristeza que dice que no es ni independiente, ni segura, ni tiene voz. Todavía en muchos lugares, todavía es menospreciada. ¿Y por qué se está defendiendo sus derechos? ¿Y por qué si es tan libre? ¿Y por qué si es tan igual? Uno encuentra, estas cifras son de la Organización Mundial de la Salud, y encuentra que la morbilidad, o sea, las razones de muerte, es más elevada, de enfermedad, perdón, es más elevada en las mujeres que en los hombres. Las enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal causa del sexo femenino, causa de muerte, perdón. Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan mayor daño en las mujeres. El cáncer, el cuello uterino, de mama, causa muertes todo el tiempo. Pero también cosas como esta, la depresión es más común en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué si hemos alcanzado igualdad, si hemos alcanzado libertad, muchas cosas, sigue siendo más alto la depresión en las mujeres que en los hombres? Las lesiones autoinfligidas, suicidio, hacerse daño, fueron la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 29 años en el 2018. Una de cada tres mujeres, sufre agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida. Cerca de 830 mujeres fallecen por causas relacionadas con embarazo y parto que se podían prevenir. La mayoría de las personas infectadas con SIDA son mujeres. ¿Por qué? Porque si logramos igualdad, tenemos esos problemas tan delicados. Esta noche el Señor quiere hablarle a su corazón, quiere hablarle al mío y decirle, no necesitamos ser iguales. Él no nos hizo iguales a los hombres. Él nos dio a los hombres una capacidad y yo recuerdo que en noviembre, el año pasado que estuvimos en Aruba, tuve la bendición de estar en un culto en la tarde y tuvimos una reunión de parejas y veíamos la diferencia entre los hombres y las mujeres. Somos distintos, no somos iguales. Y gracias a Dios que no somos iguales. Nosotras como mujeres tenemos cualidades hermosísimas que debemos fortalecer y que debemos cuidar. Cuando dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa, yo pienso que nunca dice el hombre sabio edifica su casa, sino a la mujer. Dios nos regala la virtud de edificar mi hogar, pero también mi vida.
Pero si somos necios, lo que hacemos es derribarla. Y no es que viene como la historia de los cimientos, donde dice que vienen aguas, vienen ríos y destruyen la casa. No, la propia mujer destruye la casa. Usted no conoce mujeres que tienen todo para ser felices y son amargadas, son enojadas, no valoran las cosas, son desagradecidas. Pueden tener miles de vestidos y no encuentran qué ponerse, porque en su corazón no hay paz. Y cuando no hay paz tampoco tenemos paz para con los demás. La mujer sabia edifica su casa, y aunque vengan lluvias, aunque vengan ríos, a todas las personas nos va a pasar que hay lluvias, hay ríos, vendrán cosas contra nuestra casa, pero no necesariamente la va a tumbar. ¿En qué está fundada tu vida en esta tarde? ¿Cuál es el rol que debe tener cada una de nosotras, que debemos tener usted y yo? Y como le decía al principio, tenemos un Dios que no cambia los principios. Qué miedo sería que un día me levantara y tuviera que decir, hoy me tengo que comportar así, y mañana así, y pasado mañana así. No, Dios desde el principio tiene muy claro cuál es el rol de nosotras como mujeres. Y quiera el Señor en esa tarde que nos hable a todos. La Biblia dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Si se caen las columnas, si se caen los principios, todo empieza a desboronarse. Por eso, aunque tengan puestos altos, aunque trabajen en una empresa y ganen mucha plata, pero su corazón se llena de tristeza porque está rompiendo las columnas, los principios que Dios estableció. Todavía Dios sigue teniendo la última palabra. Todavía Dios sigue diciendo cuál es nuestro papel como mujeres. Y todavía, aunque para muchos parezca anticuado, aunque para muchos parezca muy moral, ahorita que estábamos en la clase de adolescentes, estábamos viendo que el pecado que tuvieron Adán y Eva no fue tanto comer el fruto, sino desobedecer lo que Dios dice. Y cuando Dios lo dice, su Dios, mi hermana, lo dice porque es lo que le conviene a usted. Dios no es un Dios caprichoso que dice, como los papás a veces que le decimos, no vaya por allá. Y el muchacho pregunta, ¿por qué? Porque sí, porque yo soy su papá y le digo, así no es Dios. Dios a lo que es malo y nos hace daño a usted y a mí, Él le dice malo. Y a lo que es bueno para usted, para mi vida y para la suya, le dice bueno. Pecado es lo que va en contra de lo que Dios dice. Y quisiera en esta tarde que el Señor le ayude a escoger lo que Dios dice, gloria al Señor. La palabra del Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si su vida usted la construye con base en su trabajo, en lo que usted gana, en lucharla usted sola, es que yo soy muy guapa, es que yo soy muy inteligente, su casa puede tender a destruirse. Pero recuerde que usted puede construir su casa en la roca. Si Jehová edifica la casa, va a estar bien construida. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué son esas cosas que usted ve aquí a un lado? Columnas, ¿cierto? Lástima no estar con ustedes allá, pero si alguna de ustedes me pudiera contestar, ¿para qué sirven las columnas? Para sostener un edificio. Y se sabe que mientras más abajo, mientras más fundado estén hacia abajo las columnas, más fuerte puede ser el edificio. Si son pisos hacia abajo, entonces puede tener pisos, lo mismo hacia arriba. Bueno, la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría, perdón, comienza con darle a Dios el primer lugar. Dele a Dios el primer lugar, mi hermana. El rol de la mujer en el siglo XXI es darle al Señor el primer lugar. Y perdóname que la desilusione si en esta tarde usted esperaba algo muy grande de cuál será el rol de la mujer en este siglo tan duro. El mismo del primer siglo. El mismo del 1980, 1990. Darle a Dios el primer lugar te va a ayudar en este tiempo tan difícil. Darle a Dios el primer puesto te va a ayudar a salir adelante y a que tu casa no la destruyas tú, ni vengan los ríos y la destruyan. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Yo quiero ver la mano levantada y estoy viéndolas desde atrás. Amén. De la mujer que quiere ser sabia en esta tarde. Amén, hermana. Que quiere ayudarle, que quiere, decirle a Dios, Señor, deme sabiduría. El Señor dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios.
Esta tarde, la única manera de vencer este siglo malo, porque así dice la Biblia, siglo malo, tiempo malo, es la sabiduría de nuestro Dios. Y dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Eso dice Proverbios 9. Y yo quiero invitarla por un ratico que nos detengamos en este capítulo 9 del libro de Proverbios y miremos esas 7 columnas. Haga de cuenta que cada una de estas son una columna que va a ayudarle a construir su vida en Dios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cuál será la primera columna? Bueno, antes de eso recuerde que está en juego la vida y la muerte. Sí. Una mujer necia destruye su vida y daña a los demás. La Biblia dice, el que me halle hallará la sabiduría. El que me halle, perdón, la sabiduría, hallará la vida. Alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, el que es necio, defraudará su alma. Todos los que me aborrecen al sabio, la sabiduría, aman la muerte. Gloria al Señor. ¿Qué es la sabiduría? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mi hermana, si solo le puedo dejar esta tarde ese principio en su vida. En la materia de vida cristiana en el Instituto Bíblico, uno aprende un principio y es el temor de Jehová. Es saber que usted donde va tiene un Dios que respeta, que ama, que vive por él, que lo obedece, que donde vaya, y lo hemos dicho muchas veces, así vaya lejísimos, ahí está él. Ahora que tuvimos este problema con el coronavirus y que nos tenemos que ver por este medio, sí que nos damos cuenta que somos uno solo. Uno conversa con el hermano de Japón, uno conversa con el hermano de Londres. Hoy, por la gracia de Dios, estoy hablando a las hermanas de Aruba, desde aquí, desde Medellín, Colombia. Es para Dios, esto es una cosa pequeñita. No importa en el rincón que usted se meta, tiene un Dios que la ve. Por eso el principio de la sabiduría es temer a Dios. Usted no tiene un lugar donde esconderse, donde le pueda fallar a su Señor. Primera columna que vamos a ver esta tarde, perdón, amor por la palabra de Dios. Dice el verso 4 al verso 7 del capítulo 9, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Usted quiere que su vida sea recta, que usted sea una mujer íntegra, feliz, que tenga esa promesa que Dios dice de una vida abundante. Ame la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Señor dice en Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. Primera columna en su vida. Y yo quisiera en esta tarde, por fe, hablarle a las mamás, a las abuelas que están allá. No solo en su vida, sino para cimentar la vida de los suyos. Enséñeles a amar la palabra de Dios. Enséñeles a que lo que Dios dice es bueno. Como les decía en esa tarde en la clase de adolescente, les decía, si Dios lo llama malo, así usted no lo entienda, acepte que es malo. Huya de eso, porque eso tarde o temprano le va a hacer daño. Si Dios lo dice, así no lo entienda, yo lo acepto, porque es la palabra de Dios. Segunda columna, la verdad. Verso 7, mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Que una base de su vida, el rol suyo en este siglo, en este momento difícil, es que su vida no tenga engaño, que usted se comporte con rectitud y con verdad, que en su casa nunca, por parte suya, y enséñele a los suyos que no hay secretos, que no hay mentiras, que la verdad está siempre por delante. Si usted quiere enseñarle algo grande a los suyos, si usted quiere tener buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, recuerde lo que dice Proverbios 3, me encanta, hace muchísimos años lo aprendí. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es como si quien dice, que vaya por delante la verdad.
que su hijo, cuando le diga a usted, mamá, yo no lo hice, usted tenga la seguridad de que él no miente, porque usted le enseñó que no hay mentiras. Pero eso implica que le pidamos a Dios que nos ayude. Porque es muy fácil mentir, y alguien dijo, una mentira lleva a otra mentira, pero que su vida esté basada en la verdad. Si usted su vida la vive con la verdad, no importa lo que traiga este siglo, Dios lo defenderá, Dios lo cuidará. Dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gloria al Señor Jesús. Tercera columna, dígale a los suyos, usted misma, anhele conocer a Dios, anhele sentir a Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ustedes no saben cuánto sentimos nosotros alegría de que ustedes ya se puedan reunir. Nosotros no podemos reunirnos. Desde el 19 de marzo Colombia está cerrada y todavía no nos dejan reunirnos. Mi esposo estaba tratando de conseguir que el gel para las manos, que separar las bancas, pero los casos aquí en Medellín, los casos en Colombia todavía son muchísimos para dejarnos abrir. Usted valore el ir a la iglesia, valore el conocer al Señor, el escuchar su palabra, que ese sea su mayor anhelo, que sea el deseo de su corazón. Gloria al Señor Jesús. Dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Tercera columna, anhele la presencia de Dios, que esa sea su prioridad. Hemos escuchado, no sé si solo aquí en Colombia o allá, mientras hemos estado acá sin podernos congregar, decimos tantas veces que pudimos ir a la iglesia y no lo valoramos. Bueno, ustedes que ya están en la iglesia no vuelvan a caer en lo mismo. Saquen tiempo para Dios. Miren que Dios nos dio una gran lección, hasta los países más fuertes tuvieron que parar. El trabajo más importante tuvo que parar. El hombre más importante tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y no nos quedó sino Dios. Bueno, ahora que están otra vez, que tienen la libertad de ir a la iglesia, valoren eso. Conocerlo a Él es lo más grande. Amor por su palabra. El segundo que dijimos, recuerden, la verdad. Y el tercero, conocerlo a Él. Cuarta columna, temor de Jehová. Ahorita lo estábamos hablando. El fin de todo discurso, decía Salomón en el libro de Eclesiastés, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de los hombres normales es el miedo, pero nosotros no le tenemos miedo a Dios, le tenemos respeto, le tenemos agradecimiento. Amén. El temor, dice, nace del amor por el Padre, se traduce en respeto, en confianza y en obediencia. ¿Qué tanto estás respetando a Dios? Bueno, yo escuché ahorita que cuando estaban en la dirección del culto le dijeron, Señor, queremos obedecerte. Queremos que lo que nos enseñes esta tarde en tu palabra lo podamos poner por obra. Bueno, Dios te está diciendo, respétalo, confía en Él y obedécelo. Ese es el temor de Jehová. Y es el principio de la sabiduría. Una mujer sabia sabe que tiene que temer a Dios. Quinta columna, humildad. Y de pronto hace como un mes que estaban todavía y nos reunimos por Zoom, estábamos hablando de la convivencia en familia y veíamos cómo la humildad ayuda a vivir entre personas. La Biblia dice que el mayor de ustedes será el servidor. Amén. Jehová es excelso y atiende al humilde. En el verso 13 de ese capítulo 9 dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Ese capítulo 9, donde dice la sabiduría edificó sus 7 columnas, nos está enseñando que al soberbio no le va bien. Que si usted empieza y de pronto el hermano, el pastor la llama, el hermano William la llama y le dice, hermanita, por ahí no es, haga caso. No sea como los altivos que dicen, es que es mi vida, es que no me comprenden. No, sea humilde para aceptar el consejo, que Dios es tan lindo que siendo el Dios eterno se toma el trabajo de mandarle razón que no haga las cosas mal.
La humildad es la quinta columna. La sexta está en el verso 34 y 35. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Depender de Dios. No se le olvide. Y yo creo que esta pandemia nos enseñó a todos que lo único seguro es Dios. Lo único que nos queda es la familia. Lo único que nos queda es nuestra propia salud. Con razón dice la Biblia que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas. El único que va con nosotros y que nos da la victoria es nuestro Dios. Dependa totalmente de Dios y verá que no importa lo que traigan, no solo este siglo, sino los años que vivamos, tendremos victoria, gloria a Dios. Y la séptima columna, permanecer. Gloria al Señor Jesús. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo usted va a cegar. Gloria al Señor. Y yo quisiera en este momento que saquemos unos minuticos para que miremos. Ustedes recuerdan lo que dice en el Nuevo Testamento, que la sabiduría que es de lo alto es pura, es pacífica. No importa si usted tiene una posición de pronto de alta y tiene un gran cargo o tiene un gran sueldo o si de pronto ha alcanzado todas esas cosas, de pronto ser igual en muchas cosas a su compañero o a su papá. Conserve la sabiduría de Dios, que es pura. ¿Qué quiere decir eso? Sin engaño, pacífica. No tiene por qué ser una mujer altiva, gritona, peleona, no. Dios quiere que todavía las mujeres tengamos un corazón y un espíritu afable y apacible. Dice que eso es de buena estima para Dios. Amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso dice Dios, gloria al Señor Jesús. Sabia. En cambio el necio es el que dice que no hay Dios. A veces nosotros no decimos que no hay Dios, como los incrédulos, pero nos comportamos como si no hubiera Dios. Gritamos, descuidamos nuestra vida, descuidamos nuestra familia y se nos olvida que Dios quiere que seamos mujeres cuidadoras. Gloria al Señor. El necio no obedece el consejo. El necio al momento da a conocer su ira. ¿Usted quiere ser esta tarde sabia o necia? Tranquila que si todavía nos falta, Él es el que nos da sabiduría. Gloria al Señor. El necio es soberbio. El necio vive hastiado de su vida. Eso sí me da duro, porque el necio se cansa de su propia vida, de vivir y de cometer errores y de faltarle el respeto a los demás y de tratar mal a los demás. El necio causa tristeza a sí mismo y a los suyos. Gloria al Señor Jesús. Que Dios nos ayude para tener un corazón preparado para buscar a Dios, para cumplir su voluntad y para enseñar a otros. Eso decía Esdras. Y qué rico que en esta tarde yo siempre, a mí me encanta enseñar a mujeres, porque recuerdo lo que Dios hizo en mi casa, como cuando estábamos llevados mal, muy mal, llevados del pecado, de tanta tristeza, tanta pobreza, mi mamá pudo conocer al Señor y pudo cambiar tanto su vida que nos cambió la vida de nosotros. Y una mujer en las manos de Dios puede ser un instrumento para que Dios cambie toda una vida, pero en Dios, una mujer sabia, gloria al Señor Jesús. El espiritual buscará siempre cumplir con el diseño que Dios le dio. Esto ya lo vimos alguna vez. Y yo quiero que lleguemos aquí. Hay 3 cosas que usted como mujer tiene que los hombres pueden tener, pero más fácil nosotras, según el diseño de Dios. Y yo quiero pedirle esa tarde que usted revise cómo está con relación a esto. Primero, empatía. ¿Qué es empatía? Es la capacidad que tengo de identificarme con los demás. Nosotras las mujeres vamos en un bus y alguien nos habla y al ratico ya es amiga de nosotras. Y sabemos que le pasó esto, que viene de dónde, que está enfermo el papá. Los hombres difícilmente
conversan de eso. Nosotros estamos en un hospital y cuando menos pensamos, mientras nos pasan a la cita, ya tenemos amigas y ya sabemos y sentimos y después y terminamos amiguísimas y voy a orar por usted. Aproveche esa empatía, no la pierda, no se deje llevar por la corriente de este mundo que dice que las mujeres tienen que ser fuertes, que tienen que ser iguales a Dios, a los hombres, perdón, que tienen que una mujer no puede llorar. No, Dios nos hizo sensibles. Dios nos dio la capacidad para identificarnos con los demás, gloria al Señor. Empatía es la habilidad para ser consciente, para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. No pierda esa sensibilidad, mi hermana. No importa hasta dónde haya llegado usted de alto, conserve esa sensibilidad de cuidar a los demás, de identificarse con los demás. Gloria al Señor. Amén. Escuchar. Las mujeres tenemos una habilidad que nos dio el Señor y es escuchar a los otros. Aproveche esa característica, esa cualidad que el Señor le dio para escuchar a los suyos. Gloria al Señor. El mejor regalo que usted le puede dar a alguien es poderlo escuchar. Amén. Y es una de las cualidades de la empatía, poder saber qué le pasa a sus hijos. No deje que su trabajo, que de pronto sus ocupaciones le quiten esa habilidad que usted tiene de estar atenta a lo que pasa en su casa, en su vida, en los suyos. Gloria al Señor. Otra cualidad muy linda de la mujer es la intuición. Por ahí dicen que tenemos el sexto sentido. ¿Se acuerdan de los sentidos? Gusto, olfato, tacto, vista. Y nos dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. Es la capacidad de percibir inmediatamente, darnos cuenta qué le está pasando a los otros. No pierda esa sensibilidad y esa capacidad que Dios le dio de pronto ver en su muchacho que está como raro. No pierda esa sensibilidad para cuidarlo, para cuidar a su esposo. La mujer sabia edifica su casa porque está atenta, está cuidando, está preocupada por los demás. Gloria al Señor Jesús. La ciencia ha demostrado que la mujer cuenta con más capacidades sensoriales. Bueno, aquí el hermano William lo sacaron, ¿cierto? Entonces podemos hablar. Dice, ella tiene sentido musical, tiene sentido del arte, tiene intuición, lenguaje escrito, lectura. Nosotros tenemos la capacidad de saber cuando alguien está ofendido, cuando alguien se sintió mal. Con un gesto que miremos, nosotros nos damos cuenta de eso. No deje que sus ocupaciones o el afán le quite esa capacidad de prestar atención a los suyos. Aproveche ese sexto sentido para cuidar. Amén. La Biblia dice que la mujer sabia no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que es una mujer que ora por ellos, que los cuida en oración, que está pendiente si alguien está triste, si alguien tuvo un problema, si alguien está enfermo. Son cualidades que Dios nos las dio a nosotras como mujeres. Gloria al Señor Jesús. Inspiración. Nosotras las mujeres tenemos la capacidad de motivar a los demás para que actúen. Ese es el rol que Dios nos dio. Dios nos regala, tan lindo el Señor que Él nunca nos entrega una responsabilidad más grande de lo que nos ha dado. Nos regala la capacidad de inspirar a otros. ¿Qué tanto está inspirando usted a la gente que vive alrededor suyo? ¿Los está inspirando para el bien o para el mal? Sus peleas, su cantaleta, de pronto su descuido, ¿los motiva a ellos a ser cristianos o no? Que en esa tarde el Señor le hable a su corazón. Usted tiene la capacidad de inspirar a otros. Usted no ha escuchado que a veces cuando usted llega a su casa dice, gracias a Dios llegó porque faltaba algo. Que la gente esté contenta de que la mamá llegó, de que la hermana llegó, de que esa mujer es alegría, esa mujer inspira a adorar a Dios, a cantar, a ser fiel a Dios. No que siempre es peleas o enojos o rabias. Esa no es la mujer que edifica su casa. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo inspirar a alguien? Cuando me importan más las relaciones que los fines. Usted puede lograr mucho más amando a alguien, cuidando a alguien que tratándolo mal. Que mis acciones hablen más que mis palabras. Usted puede decirle, ay, yo amo mucho a Dios, pero si nunca te ven orando,
Si ellos ven que tu prioridad no es ir a la iglesia, estás enseñando una cosa distinta a la que estás hablando. Inspiras a alguien cuando lo haces con humildad. Y inspiras a alguien cuando permites que los demás también logren sus cosas. Gloria al Señor, sus metas. La Biblia dice que iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole que era necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Esa era la labor de la iglesia primitiva. Nosotros también nuestra labor como mujeres es usar todas esas cualidades que el Señor nos dio para que nuestro papel sea de inspirar, de dar vida, de dar aliento, no solo dar vida, porque podemos tener, somos las únicas que tenemos la capacidad de engendrar, de tener un bebé, no, sino también dar vida para que otros conozcan a Dios. Amén. Bueno, nuestro Dios promete darnos lo que necesitamos. Yo quiero invitarle esta tarde que saquemos un ratico para meditar cómo está su vida en sabiduría. Su familia está vestida de ropas dobles. Su vida está vestida de ropas dobles. Por eso no tiene temor de la nieve. Por eso no importa los desafíos de este siglo. No importa tantos problemas delicados como lesbianismo, homosexualismo, tantos problemas tan duros, tan difíciles, que de pronto muchas generaciones atrás dirían, nunca las pensamos. Dios quiere en esta tarde vestirte de sabiduría, vestirte de esa capacidad que lleva a que si Jehová edifica la casa tranquila, que su vida va a estar segura, que su vida va a estar tranquila, que su vida va a tener paz. Ustedes pueden ahí en este momento ponerse de pie. Yo quiero invitarlas a que se coloquen en pie en esta tarde. Y quiero invitarlas a que le digan, Señor, de pronto no he sido tan sabia. De pronto a veces he cometido cosas por orgullo. A veces me ha faltado temor tuyo. Y he creído que estoy sola. Pero esta tarde quiero reconocer que no importa dónde vaya, tú estás conmigo. De pronto he dejado que la mentira entre a mi corazón. Y entonces una de las columnas, que es la verdad, me ha fallado. Y lo triste es que con eso he dañado a parte de mi vida y de mi hogar y mi familia, visto malos ejemplos. Yo quiero en esta tarde pedirte que cierres tus ojos. Y gracias a Dios por esa tecnología que aunque estamos tan lejos, puedo pedirte en vivo, así en este momento, a esta hora, el mismo Dios que está contigo está aquí en Medellín. Y por eso ese Salmo 139 es una realidad. No importa dónde vaya, así cogiere las alas del alma y me fuere lejos, ahí estás tú. Aún las tinieblas no me ocultan de tus ojos. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo quiero invitar a alguien en esta tarde que quiera levantar su mano y decirle, Señor, de pronto estoy cansada de gritar en mi casa, de respetar a mi esposo. Porque a veces lo hacemos. A veces el Señor dice, al hombre le dice, ame a la mujer, y a la mujer le dice, respete a su marido. Pero ¿por qué lo voy a respetar si somos iguales? El Señor dijo que lo respete. Y aunque usted de pronto no lo entienda, dígale, Señor, ayúdeme a respetarlo. Él es la cabeza, Señor, ayúdelo a ser cabeza. Ayúdelo, dele a él lo que necesita para ser cabeza. Usted la hizo el Señor para ser ayuda idónea. Idónea es que es capaz de cuidar. Dios la puso a usted, le dio esa facultad hermosa de edificar su casa. ¿Por qué tendríamos que tener mujeres deprimidas, angustiadas, cuando tenemos un Dios tan grande? Yo quiero invitarle, cierre sus ojos esta noche y dígale, Señor Jesús, por favor, por amor a tu nombre, hazme una mujer sabia. Yo quiero edificar mi vida, yo quiero edificar mi casa, yo quiero edificar la vida de los demás, yo quiero inspirar a otros al bien, yo quiero poder darme cuenta de lo que le está pasando a los míos, no que todo el mundo sepa qué está pasando y yo tenga los ojos cerrados por ser egoísta, por estar pensando solo en mí. Por favor, hable con su Señor esta noche. Dígale, Señor, que mi prioridad sea conocerte, que mi vida dependa de ti, que pueda decir,
Mi mayor anhelo es estar en los atrios de mi Dios, en la presencia de mi Señor en lo más grande. Soberano y grande Dios, aquí estamos, Señor. En esta noche, Padre Celestial, de pronto el mundo está convulsionado, Señor. De pronto hay tantas mujeres desubicadas, Dios, y de pronto han luchado tanto por sus derechos, por sus libertades, Padre Celestial, y solo han encontrado libertinaje, tristeza, soledad, angustia, perversiones, Dios. Pero en esta tarde, Señor Jesús, te pedimos que hagas de nosotros mujeres sabias, Dios, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo te pido, Dios, que nos regales ser sabias, pacíficas, amables, que podamos, Señor Jesús, sembrar en los nuestros, Señor, tu paz, tu sabiduría, tu alegría, tu gozo, Dios. No importa lo que venga, no importa las etapas que vengan, no importa si este mundo, como han dicho tantas veces, nunca volverá a ser igual. Lo importante es que tú estés con nosotros en nuestro corazón, Señor. Lo importante es que tú guíes nuestra vida, Padre Celestial, que la verdad, que tu palabra, que tu presencia sean columnas, fuerza en nuestra vida. En tu nombre, mi Señor Jesús, te lo pido, Dios. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual es amplio en darla. Gracias, Señor. A veces se nos olvida cómo vivir, pero tú estás ahí dándonos otra vez, Señor, tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, qué hermosa la palabra del Señor. Amén, estamos bendecidas con la palabra de Dios, aleluya. Porque no alabas un momento al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo quisiera unirme con la hermana Lida, si hay alguna de ustedes que quiera venir hasta este altar. Aquí, en este altar, junto con nuestra hermana Lida, quien nos ha traído esta hermosa palabra. Alguna que quiera ser sabia, alguna que quiera pedirle al Señor esa sabiduría, que quiera venir hasta este altar y decirle al Señor que le ayude, porque usted tiene un desafío muy grande. Su familia, sus hijos, sus hermanos, usted misma tiene desafíos. Y qué bueno que el Señor nos ha hablado, y gracias, hermana Lida, por esta hermosa palabra que el Señor ha traído a través de usted en esta noche. Gracias al Señor por dejarse usar, hermana Lida. Y aquí hay un grupo de mujeres que han entendido esta palabra y que están aquí arrodilladas. Tal vez usted no las está viendo, hermana Lidia, pero aquí están ellas, porque están confiadas en que Dios les va a proveer esa sabiduría. Oh, mi hermana, usted que está en ese altar, ¿por qué no le dice al Señor, ayúdame, Dios? Oh, santo, santo Dios, en esta noche, Señor.